Ya, pues entonces ayer hicimos este de acá, ¿se acuerdan? Hicimos este ahí, ¿se acuerdan? Era esta de acá. Entonces, lo que nos decía es que teníamos una función. La tableta está volviendo loca, así que la voy a limpiar con algo. Con esto. Entonces teníamos una función que era derivable, una función derivable y fija, ¿ya? O sea, una función que tenemos ahí, que no se puede cambiar por nada, es f nomás, que satisface esa condición, ¿se acuerdan? Y nos pedían encontrar las funciones g que cumplieran esta igualdad. O sea, que se cumpliera esto lo que vi en internet que se llamaba como la regla falsa del producto. ¿Ya? Nosotros sabemos que esto no se cumple, ¿cierto? En general. Pero aquí la idea es buscar las funciones que sí lo cumplen. ¿Ya? Y después nos piden comprobar la fórmula para g, ¿cierto? Porque lo que nos piden es g, nos piden comprobar ocupando esta f, la identidad. La función más simple que se me ocurrió. ¿Se acuerdan que allí habíamos desarrollado todo? Lo del lado izquierdo era esto, obviamente, ¿cierto? Porque eso siempre pasa. Entonces, lo del lado izquierdo uno lo puede escribir así. Y bueno, desarrollamos, hasta que llegamos a esta parte de aquí. ¿Sí? Y aquí la idea, como les dije ayer, era despejar G. Ese es nuestro objetivo, despejar G. Entonces, lo que hacíamos era integrar ambos lados, pero aquí, y creo que se los dije igual ayer, al integrar sin límites de integración, lo que estoy poniendo ahí son primitivas de las funciones. Acuérdense que una primitiva de una función, por ejemplo, una primitiva de h es una función k, tal que al derivar k me da h. A eso me refiero con primitiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo este símbolo integral, lo que estoy denotando es una primitiva de la función en cuestión. En este caso, una primitiva de esta de aquí, de esa función g' partida en g. Creo que lo dije ayer eso bien. Y acá al otro lado lo mismo, estoy denotando alguna primitiva de esto. ¿Ya? Entonces, y aquí es donde venía la confusión, porque esta x yo al integrar la puedo cambiar por otra variable, porque da lo mismo con cuál variable yo integre, mientras cambie todas las variables por una misma letra, y el diferencial obviamente, la integral va a seguir valiendo lo mismo. Ya, entonces aquí se acuerdan que habíamos integrado, el lado izquierdo nos había quedado esto, lo del logaritmo de g más c, ¿cierto? Porque al derivar nos daba lo que estaba dentro. Y entonces ahí, aquí, gracias a esto, podíamos despejar la g, po. Aplicando después exponencial nomás, nos queda la g solita. Y al otro lado, bueno, nos queda la integral de eso, que en principio no sabemos cuánto vale porque no sabemos cuánto vale f. ¿Ya? En el ejemplo que nos piden comprobar la fórmula, ya sabemos cuánto vale f. Entonces vamos a poder calcular esa integral. Entonces, integrando, bueno, nos queda así, ¿cierto? De aquí despejando la g nos queda así. Así, aquí se me olvidó corregir ese error, pero da lo mismo. Aquí esto es menos c. Lo importante, ¿se acuerdan que esto representaba una constante? Eso era lo único que nos importaba. Así que le poníamos c'. Y entonces las g nos quedaban de esta forma. Y aquí es donde venía mi confusión en realidad, es de que esta función g de aquí no se ve en dónde está la variable x. Claro, en principio está acá arriba, pero esa es la variable que está dominando la integral, que no necesariamente la que está aquí. O sea, si yo pongo aquí un 1, ese 1 no se pone acá, ni acá, ni acá. A eso me refiero. Porque esa está dominada como la variable con respecto con la cual se está integrando, que no es necesariamente la variable g.
Pero aquí en realidad esto es un abuso de notación nomás, porque lo que está acá arriba, como les dije, representa una primitiva de esa función que se está integrando. Y esa primitiva la podemos hacer depender de g, o sea, de x, perdón. Y ahí sí que nos queda y ahí sí que nos queda una dependencia de x. ¿Cómo vamos a ver esto? Y esto nuevamente es como un abuso de notación, porque esa x de ahí yo la podría denotar como por una t nomás, ¿ya? Para no meternos en tanto problema. Entonces, para que esto quede un poco más claro, veámoslo con un ejemplo concreto. Supongamos que la función que estaba fija al principio es la función f. La función f igual a la identidad. ¿Ya? Entonces, esta es la función f y vamos a calcular g. Vamos a calcular un g tal que nos haga cierto el producto, la regla del producto falso. ¿Ya? Entonces, ocupemos nuestra formulita, aquí está de aquí. Entonces, acuérdense, esto entonces g nos queda como una constante c, cualquier constante, por la exponencial de la integral de eso, ¿cierto? Aquí, acuérdense que f' es 1, entonces aquí, en esta parte de acá, todas las f' las cambio por 1 y las f de x por x. Entonces nos queda así. Y fíjense lo que está arriba, eso quizás debía haberlo puesto a algún lado, pero fíjense que esta integral de acá es sencillo de calcular. Aquí lo voy a calcular a la rápida nomás. Esto es el logaritmo de 1 menos x menos. ¿Ya? Y eso es otra cosa. Lo que se pone acá arriba, lo que yo puse acá arriba es alguna primitiva de esa función. Entonces yo voy a poner la primitiva más bonita, que es la que no tiene una constante después. Pero en realidad sirve cualquier función, en realidad sirve cualquiera de estas más c, ¿cierto? Pero yo voy a poner una nomás. Representa cualquier primitiva. Ah, sí, ¿y por qué está? Bueno, porque esto de aquí es esto de acá. Es porque si yo derivo esto, me va a dar justamente la función que está dentro. ¿Ya? Si aquí yo le pongo más c, tendría que ser otra c, ¿cierto? Porque aquí yo estoy poniendo la c aquí, un c tilde, el resultado se va a seguir cumpliendo, ¿ya? Lo, lo voy a poner así nomás. Entonces, esa integral que está allá arriba la voy a cambiar por esta primitiva. Insisto que aquí pudieron darle sumar un 2 y va a seguir funcionando. Entonces nos va a quedar así. Por propiedades de los logaritmos, S menos pasa aquí como exponente a lo que está dentro del logaritmo, ¿cierto? Entonces queda así. Y aquí acuérdense, exponencial con logaritmo, función inversa, entonces las puedo cancelar. Y me queda solamente lo que está en el argumento. Finalmente me queda esto. Entonces, todo este cálculo nos dice que la función g, que me hace cierto la regla falsa del producto, es esta de acá. Una constante partido en 1 menos x. Y podemos comprobarlo, ¿no? Entonces lo comprobamos. Entonces primero calculamos lo que está aquí y luego calculamos lo que está aquí y vemos si nos da lo mismo. Entonces fíjense, vamos primero por la parte derecha, ¿ya? Partimos primero por la parte derecha. Entonces f', ¿cuánto vale? 1, porque acuérdense que estamos asumiendo que la f de x es x. Entonces aquí simplemente nos basta calcular g', que es esta función de acá. Acuérdense que esta es la g que nos dio. ¿Ya? Entonces, es derivarla nomás. Como yo sé que ya que ustedes saben derivar, les va a dar esto. ¿Ya? Les va a dar c partido en 1 menos x al cuadrado. Veamos el otro lado. Veamos si también nos da lo mismo al otro lado. Entonces, hay que poner el producto de la función ahora y derivar ese producto. Entonces pongo el producto, nos quedaría así, ¿cierto? Entonces, regla el cociente nomás. Bueno, sale el c como una constante, puede salir.
aplico regla del cociente y bueno, yo sé que ustedes saben derivar y me va a dar esto. Se dan cuenta que se cumple la regla del producto, la regla falsa del producto. Entonces lo que yo pongo acá arriba, aunque se vea feo, es cualquier primitiva de lo que está ahí y esa primitiva hay que ponerla dependiendo de X. Simplemente eso. A este lo hice rápido porque es algo que discutimos ayer. ¿Alguna duda? Ahí ustedes pueden jugar, pueden poner otras funciones, por ejemplo, pueden poner x cuadrado y ver cómo les da la g. Puede que algunas integrales les queden media feas. La integral de aquí del exponente de la exponencial está bien fea, ¿cierto? Porque en la derivada, a partir de la derivada menos la función. Pero ya empezaron a haber técnicas de integración, quizás ya sean un poquito más fácil de resolverse. Ya, entonces pasamos al siguiente. Esto lo vamos a ver al final porque son funciones eh, hiperbólicas y todavía estamos con logaritmos y exponenciales. ¿Se acuerdan que ayer les dije que íbamos a ver este de aquí? Eso sí, lo traje con una ayuda que ayer no escribí y que no es tan obvia, según yo. Entonces aquí nos piden calcular el límite, el siguiente límite, que es esta de acá. ¿Ya? Es como una aproximación más o menos de lo que sería 0 elevado a 0. Pero ayer les mencioné de que esa aproximación no es como única, ¿sí? Porque yo puedo encontrar otra cosa muy parecida a 0, 0 elevado a 0 y nos va a dar un límite distinto al que nos va a dar acá. Les adelanto al tiro que esto nos va a dar 1. ¿Ya? Entonces, este tipo de límites, cuando tienen como cosas con X acá en el exponente, es muy clásico resolverlos como les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, después de hacer esto, ustedes podrían intentar hacer esto. X elevado a menos X. ¿Ya? Nos hace muy distinto a este acá. Y entonces, ¿qué ayuda nos da el problema? Entonces, utiliza el siguiente hecho. Utiliza el hecho de que si f es una función continua en A y g es una función cualquiera, tal que el límite cuando x tiende a de g existe, o sea, se cumple todo el tema del epsilon delta, ¿cierto? O que los límites laterales son iguales para que no sea tan difícil. Entonces se cumple esta igualdad acá. Si yo tengo el límite de la composición de f y g, en donde f es una función continua, cuando x tiende a, entonces lo que yo puedo hacer es un intercambio entre f y límite. O sea, el f yo lo puedo pasar afuera y meter el límite, en donde está g. Claudio. ¿Sí? En este caso, el f vendría a ser el logaritmo, ¿no? Porque nos interesa dejarlo en forma como normal. No. ¿No? No, aquí el f va a representar la exponencial. Y la función g va a representar otra cosa que ya vamos a ver. Sí. Ah, lo vamos a expresar como en la forma primordial que tiene, ¿no? De cómo definimos. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, eso. Aquí, bueno, la demostración no la voy a hacer porque esto es de cálculo 1, pero no es tan difícil. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a asumir cierto, ¿ya? Entonces, como dijo el compañero Esteban, vamos a ocupar la definición
de exponentes que les dio el profe, ¿cierto? De potencia. Entonces aquí, en vez de calcular el límite de x elevado a x, yo voy a calcular el límite de exponencial de x por logaritmo de x. Ya es exactamente lo mismo porque estas funciones que están aquí son las mismas. Con esas son las mismas funciones. Entonces, eso. Nos vamos a calcular este límite acá. Aquí acuérdense que la exponencial del logaritmo de algo es siempre el algo, ¿cierto? Entonces, si yo pongo algo como x elevado a x, entonces se va a cumplir eso, y ese x por la propiedad de los logaritmos baja a multiplicar al logaritmo. Esta x de aquí. Y ahí queda esa igualdad entre funciones. Entonces, esta función de aquí es la misma que está acá. Así que aplicarle el límite cuando x tiende a 0 nos va a dar el mismo valor. Y eso es otra cosa que les mencioné ayer, que aquí estamos haciendo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ya, porque acuérdense que ustedes las potencias las definieron solamente para bases positivas. Pues solamente para bases positivas, esta definición que está acá tiene sentido porque les quedaría el logaritmo de algo positivo, que es donde se mueven las x del logaritmo. Por eso ese x tendiendo a 0 por la derecha. Pero me estoy acercando a 0 solamente por un lado, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ocupar lo que les dije. La exponencial, ustedes saben, la función e elevado a x es una función continua, ¿cierto? ¿Se acuerdan que incluso le calcularon la derivada a la función? Que era el mismo. Entonces, una función continua en todo R. Y entonces vamos a ocupar lo que les dije aquí, la ayuda. Fíjense que esta ayuda de acá. Fíjense que la f que está ahí, yo la voy a interpretar como la e que está ahí. Y la g que está ahí, la voy a interpretar como x por logaritmo de x. Aquí se me olvidó borrar esto. En realidad, eso no va ahí. Voy a tratar de borrarlo después. Lo que intenté poner la ayuda ahí en el paréntesis, pero la puse acá en realidad. Y aparte la ayuda que les puse ahí está un poquito incompleta. Entonces eso, aquí fíjense que hay dos funciones compuestas, ¿cierto? Está la exponencial, aquí está la exponencial más externa y está el x por logaritmo de x más interna. Entonces tenemos algo de esta forma. La exponencial es la f y va a funcionar porque la exponencial es continua, que es lo que nos pide aquí el teorema. Y bueno, se tiene que cumplir esta otra hipótesis, ¿cierto? Que sería, ¿cómo se llama? Sería en este caso el límite cuando x tiende a 0 de x logaritmo de x tiene que existir también para aplicar el teorema. Pero vamos a ver qué existe. Entonces, poniendo a f como la exponencial y a g como x por logaritmo de x, aplicamos el teorema. Entonces podemos hacer cambio de exponencial con límite. Las podemos intercambiar. Eso solamente porque la exponencial es continua, una función continua. Claudio, para mostrar que existe Balthasar L'Hopital. Exactamente. Creo que en alguna ayudantía se los calculé, ¿cierto? Había que como maquillar un poquito la función. Entonces, eso. Tenemos este límite acá. Ya les dije que era igual a esto, ¿cierto? Porque las funciones en donde estoy viendo el límite son las mismas. Y esto por la ayuda puedo hacer el cambio exponencial con límite. Entonces la exponencial pasa hacia afuera y el límite sube. Acuérdense que la exponencial es media rara porque tiene el argumento arriba, por eso se ve como medio extraño. Pero estoy metiendo el límite dentro del argumento de la exponencial. Entonces queda así. E elevado al límite de x logaritmo de x. ¿Ya? Entonces fíjense que nos basta calcular el límite que está arriba. ¿Ya?
Nos basta solamente calcular ese límite. Y ahí vamos a obtener el límite de x elevado a x. ¿Ya? Si tienen dudas, por favor me escriben. Entonces, veamos cómo calcular ese límite. Entonces, tenemos esto. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo de x. Bueno, aquí hay un error claramente, ¿cierto? O sea, no es un error, pero está sobrando. Escribí exactamente lo mismo ahí. Ya, el tema es que este límite, bueno, si aquí ustedes aplican al tiro, les va a quedar algo más o menos feo, ¿cierto? Les va a quedar 0 por logaritmo de 0, que es como menos infinito, ¿cierto? Entonces, en principio, no les da mucha información el límite escrito tal cual, así. Entonces hay que maquillarlo un poco. Entonces yo lo voy a maquillar de forma que me quede un límite de la forma infinito partido en menos infinito, o menos infinito partido en infinito. Ya que en algún momento se lo mencionamos que la regla del L'Hopital sirve en esos casos. La regla del L'Hopital sirve para el caso 0 partido en 0, sirve para el caso infinito partido en infinito, en el caso infinito partido en menos infinito, o viceversa, y en el caso menos infinito partido en menos infinito. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar la regla del L'Hopital en uno de los casos que les dije. Entonces esto de aquí yo lo voy a arreglar un poco de la siguiente forma. Entonces el x que está ahí, que yo sé que tiende a 0, lo voy a invertir y lo voy a poner en el denominador. De modo que no se altere nada la función, ¿cierto? Fíjense que esa función que está escrita acá, esta es exactamente la misma que está acá, pero está escrita de otra forma. ¿Y para qué hago eso? Bueno, para que en el denominador, al aplicar ahora el límite, fíjense que nos quede infinito ahora. Nos va a quedar 1 partido en algo muy chico. Y en el numerador nos va a quedar menos infinito. Entonces, ¿se dan cuenta? Antes teníamos 0 por menos infinito, ahora tenemos menos infinito partido en infinito. Entonces, podemos aplicar la regla del L'Hopital acá. Aunque no lo hayan visto, igual lo vamos a usar. Entonces, aplicamos la regla del L'Hopital. Aquí se me olvidó ponerlo. O sea, aplicamos L'Hopital, derivamos arriba y abajo, ¿cierto? Hasta que nos quede algo bueno. Entonces, derivada del logaritmo, ¿se acuerdan? 1 partido en el argumento. Y abajo derivada de 1 partido por x. De aquí acuérdense que 1 partido por x es x a la menos 1. Entonces al derivar, baja el exponente y se resta 1 arriba. Nos queda así. Entonces nos queda así. Y eso, fíjense, yo lo puedo arreglar, puedo simplificar, nos va a quedar menos x, ¿cierto? Y este límite sabemos hacerlo. El límite de un polinomio hay que evaluar nomás porque es una función continua. Entonces queda 0. Se queda 0. Entonces, este límite de acá, este, es realmente 0. Entonces, nos devolvemos. Estábamos acá, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos dicho que ese era lo mismo que este de aquí. Entonces, lo que está arriba lo que está en el argumento de la exponencial vale realmente 0. Eso fue lo que vimos recién. La exponencial de 0, 1. Entonces, ese límite vale 1. No sé si se podrá graficar esa función en GeoGebra. A ver, vamos a intentarlo. Para que veamos qué pasa cerca del 0. Entonces, de este mismo modo, ustedes pueden resolver el límite de x elevado a
a menos x. Y creo que también da 1. Entonces vean que cuando yo me acerco al 0, por acá, voy así acercándome al 0, las imágenes empiezan a acercarse al 1, que está ahí arribita. Entonces estamos bien. ¿Mm? Si yo le pongo aquí un menos, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿ven? Pero así como medio invertida. Entonces aquí cuando yo me acerco al 0, por la derecha obviamente, también se acerca 1. Esta creo que la trabajamos en algún momento. No, la que trabajamos era otra. Y trabajamos era 1 partido en X. Que tenía un máximo acá, ¿se acuerdan? Que era justamente el E. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Me escriben o me hablan al micrófono si es que tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, aquí en el Spivak pueden encontrar varios de los límites que les digo, en una parte donde están los ejercicios. Sigamos entonces, veamos algo un poquito más práctico que es esto de acá. Aquí el Víctor les puso hartos límites. Ya, estos ya no deberían ser tan difíciles si es que ya dominan las técnicas de derivación, ¿ya? Entonces, veamos el A, por ejemplo. Fíjense que al aplicar el límite acá en A, entonces aquí ustedes lo que hacen es tal cual aplicar límite, abajo les queda 0, ¿cierto? 0 al cuadrado. Arriba les queda exponencial de 0, menos 1, menos 0, menos 0, ¿cierto? Entonces, chao, eso no me importa, pero aquí lo importante es que eh, E a la 0, como les dije hace un ratito, es 1. Entonces esto les queda de la forma 0 partido en 0. Entonces, estamos en condiciones para aplicar la regla del L'Hopital, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, para aplicar la regla del L'Hopital, derivamos arriba y abajo. Entonces, eh, aquí ocupando que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, eh, veamos qué nos da. Entonces, derivamos abajo primero, 2x, baja la exponente y se resta 1 arriba. Y derivamos acá, derivada de este es 0, ¿cierto? Derivada de una constante. Derivada de este, menos 1. La derivada de x nomás. En realidad es 1, no es menos 1. Porque el menos está afuera, así que estoy derivando la x nomás. Y la derivada de esto es, baja el 2 de arriba, se cancela con el 2 de abajo y nos queda x. Entonces, exponencial de x. Ah, y obviamente la derivada de este es lo mismo. Acuérdense que eso no cambia. Entonces queda esto.
Bueno, y aquí lamentablemente al volver a aplicar L'Hopital les vuelve a quedar 0 partido en 0. Fíjense, abajo les queda 0 abajito, el denominador 0. Arriba esto, el menos x les queda 0. Aquí nuevamente les queda esa diferencia exponencial de x, exponencial de 0, que 1, menos 1, 0. Mientras esté esta diferencia, pareciera que siempre esta cosa les va a dar un 0 arriba. Entonces volvemos a derivar, porque nuevamente tenemos el 0 partido en 0. Entonces esta aquí vale 1 al derivar, esta aquí vale exponencial de x, no se cambia, y el 1, 0, por ser una constante. Y abajo la derivada de 2x2. Y creo que acá ya estamos en condiciones, porque fíjense que en el denominador ya nos dejó de salir la variable x para que nos dejó de salir la variable x, de modo que al aplicar el límite esto ya no se nos va a ir a 0. Entonces ya ahí ya como que se arregla el problema que había. Entonces ahora nos queda un 2 abajo, y eso es bueno. Entonces nos queda un 2 abajo, y arriba fíjense que nos sigue quedando 0, porque nuevamente nos queda la exponencial de 0 menos 1, pero da lo mismo porque abajo tenemos un 2. Entonces eso, eh, aquí esto era un 1, ¿cierto? Aquí esto era un 1. Entonces aquí aplico el límite, arriba les queda exponencial de 0, 1, menos 1 partido en 2. Y ahora sí esto se puede ya resolver. 1 menos 1, 0, 0. Ese límite vale 0. Todo ese límite de ahí vale 0. Entonces si ustedes grafican esta función de acá y ven como el cerca del 0, van a ver que todas las imágenes se acercan a 0. ¿Ya? Los otros probablemente se hagan de la misma manera. Vean que el B, por ejemplo, hoy todos dan 0. Vean que el B también nos da 0 partido en 0. Aquí acuérdense que la derivada del logaritmo, bueno, aquí le puso ln, acuérdense que siempre estamos considerando logaritmo como función inversa al exponencial, como ln o log, da lo mismo. Entonces aquí, acuérdense, derivada del logaritmo, 1 partido en x. Y si tiene algo adentro, arregla la cadena. Entonces, aplicamos aquí el límite. Otra cosa que quiero que recuerden es que el logaritmo natural de 1 es 0. Perdón, no dije logaritmo natural, dije logaritmo de 1 igual a 0. No quiero decir la palabra natural porque no la han visto así en clase. Logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Porque acuérdense, el logaritmo representa una integral que parte de 1 y llega a x. Y aquí tiene algo, que me da lo mismo lo que sea. 1 partido en t. Entonces, si la evalúo en 1, me queda la integral de 1 a 1. Y eso es 0. Por eso el logaritmo de 1 es 0. Entonces, aplico el límite arriba y abajo. Abajo les queda 0, les queda x 0 al cuadrado. Y arriba, si ustedes reemplazan todo, les vuelve a quedar 0. Esto es 0, esto es 0 y esto es 0, porque les queda logaritmo de 1. Entonces, L'Hopital. Eh, derivamos arriba y abajo. Abajo les queda 2x. Arriba, la derivada de este polinomio sería menos 1, ¿cierto? De acá hay el mismo polinomio arriba, creo. Bueno, casi el mismo. Baja el 2, ¿cierto? Y se resta 1, menos 1 más x. Y bueno, la derivada del logaritmo, como les dije, 1 partido en el argumento, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 1. Entonces no se pone nada más.
De aquí hay algo raro, ¿cierto? Ah, no, no hay nada raro, estoy puro leseando. Volvemos a aplicar límite. Pensé que había puesto algo aquí el Víctor, pero no, nada, ya, está bien. Entonces volvemos a aplicar límite en el que estábamos y vuelve a dar 0 partido en 0. Abajo les queda 2 por 0, 0. Y arriba si reemplazan x por 0 les vuelve a dar 0. Entonces volvemos a derivar. Aquí ya esta parte quizás ya va a ser un poquito más difícil derivarla, ¿no? Pero ni tanto, es regla de la división nomás. Y les va a quedar esto aquí. La derivada de 1 es 0, derivada de x 1. Y abajo les va a quedar 2x, es 2. Vuelven a aplicar el límite y ahora van a ver que es imposible que les quede el 0 partido en 0 porque abajo hay un 2, igual que en el caso anterior. Entonces, si abajo hay un 2, el límite va a depender de lo que me dé arriba nomás. Y si reemplazo, efectivamente vuelva a dar 0, ¿cierto? Porque arriba les queda menos 1 más 1, y abajo 2, 0. Y estos dos de aquí, bueno, se los dejo para que los lean ustedes en casa. ¿Ya? Claro. Si se dan cuenta aquí, estos dos están en el Spivak, por si acaso. Y, y todos los otros, fíjense que también son 0 partido en 0. Esto de aquí, más adelante lo van a poder identificar bien, esta parte de acá. En la parte, cuando veamos series, esto de aquí va a ser importante. Fíjense que esto de acá es x elevado a 3 partido en 3 factorial. Esto de aquí es x elevado a 2 partido en 2 factorial. Esto de aquí es x elevado a 1 partido en 1 factorial. Y esto de aquí es x elevado a 0 partido en 0 factorial. Eso, después pueden pensar en x elevado a 4 partido en 4 factorial, ¿cierto? Eso va a ser muy importante más adelante y se va a relacionar mucho con la exponencial. Ayer creo que les mencioné algo. ¿Sí? Y creo que este límite está construido de esa forma a propósito, ¿sí? Sí, me te iba a preguntar, ¿todos los que están ahí son parte como de una familia para bien cero o fue coincidentemente que daban cero? Una buena pregunta, ¿cierto? La verdad es que no. La verdad es que, a ver, deja ver este aquí. Porque todos parecen estar relacionados con una parte de serie. Exactamente, muy bien. No, yo lo había visto en este nomás, pero acá arriba también se cumple. Aquí también, ¿cierto? Aquí está truncado nomás. Aquí falta el otro término, aquí el cubo partido en 6, pero los demás es lo mismo. Y está partido en este factor x al cuadrado, o sea, como que está partido en el mayor grado del polinomio que no sea la exponencial de arriba. Y acá está partido en x al cubo, seguramente. Y vamos a ver también el desarrollo de Taylor bueno, no a decir palabras raras, sino la serie del logaritmo también, que también está allí escrita a propósito, al parecer. Fíjense que en el 1, no en el 2, está la misma cosa, pero nuevamente le falta el menos x al cubo partido en 3, igual que en el otro caso. Está interesante, ¿cierto? Y es interesante que siempre da 0. Vamos a ver por qué eso pasa. ¿Ya? Esto tiene su explicación de por qué siempre da 0, pero no va a meter mucho en eso. Eso ya debe ser como para la última prueba. Pero lo importante es que sepan
resolver estos límites usando la regla del L'Hopital. Lo importante es que sepan derivar. Eso es lo importante. ¿Ya? Si tienen duda con respecto a alguno de los que hice ahora, pueden escribir, como siempre. Para que pasemos al ejercicio que tenemos de funciones hiperbólicas, que creo que hoy día el profe se las volvió a mencionar, ¿cierto? Si se las volvió a mencionar es porque algo de eso podría salir en una eventual prueba. Y yo les traje, bueno, en realidad este lo puso el Víctor, el de la función hiperbólica, pero este me salió en una prueba a mí. Me salió en una prueba que era calcular la inversa del seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, para recordarles nomás, si es que hay alguien que no lo recuerda, no es tan complicado. Las funciones hiperbólicas son más difíciles las trigonométricas. Entonces, acuérdense que se definen de la siguiente forma. El seno hiperbólico, vamos a poner con la E mejor. El seno hiperbólico de x es una función que se escribe de la siguiente forma. Lo voy a ver de acá mejor porque siempre me equivoco aquí con el signo. ¿Ya? Es una combinación de exponenciales. Eso es el seno hiperbólico. Y después resulta que tiene una interpretación muy parecida al seno trigonométrico, pero en vez de ocupar la cónica, la elipse perfecta que es el círculo, se ocupa la cónica, la hipérbola. Algo les debía haber mencionado el profe en clase. Y el coseno hiperbólico se define de una manera muy similar. Es igual que el seno hiperbólico, pero en vez de ese menos va un más. ¿Ya? Claudio, ¿Sí? una pequeña nota aparte, el coseno y el seno se pueden definir muy parecido, pero con exponentes imaginarios, ¿no? Sí, eso es de variable compleja. No tiene mucho que ver en principio con el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, aunque se vean pero muy iguales. Pero lo que tú te refieres, y esto muy al margen, es que, por ejemplo, el coseno de x uno lo puede definir en función de números imaginarios. Se puede definir así como eh, muy parecido al coseno hiperbólico, ¿cierto? El coseno de x. Pero esto ya es, si ustedes conocen esta cosa, no sé si lo vieron en álgebra, se ve a veces en la parte de complejos de álgebra, ustedes pueden demostrar esta fórmula de aquí, y ocupando que el coseno es par y el seno impar. ¿Ya? Pero no tiene mucho que ver con lo que está escrito aquí. Además que hay alguna conexión, ¿cierto? De por qué tienen una forma tan parecida, pero en este momento no sabría decir. Y aquí, por supuesto, ustedes pueden derivar el seno hiperbólico, ¿cierto? ¿Por qué pueden derivar el seno hiperbólico si les piden calcular la derivada? Porque ustedes saben derivar exponenciales. Entonces, saber trabajar con seno hiperbólico y con coseno hiperbólico es saber trabajar con exponenciales. No hay ninguna diferencia. Me acuerdo que para la prueba que tuve yo de cálculo, mi amigo con el que nos juntábamos ya en la U, nunca se aprendió las derivadas, ni las integrales, ni nada del seno y del coseno hiperbólico. Lo único que se aprendió fue esto aquí. Eso y eso. Y todas las cosas las respondió usando propiedades de las exponenciales. Sí, porque uno puede, no sé si lo vieron, uy, no sé qué pasó acá. No sé si lo vieron en clases, pero uno puede demostrar, por ejemplo, que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico.
Y puede demostrar también que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. O sea, no es como en la trigonométrica, que acuerdan que aquí uno cambia el signo. Aquí se cumple bonito la relación. Y uno puede demostrar muchas otras propiedades. Por ejemplo, puede demostrar que el seno hiperbólico al cuadrado, no quiero equivocarme acá, es así. Coseno hiperbólico al cuadrado, esto da 1. Muy parecido al de las trigonométricas, ¿cierto? Pero aquí con un menos en vez de un más. Uno puede definir la tangente hiperbólica, como el cociente de estos dos, por ejemplo. Y así. Lo que vamos a hacer ahora es calcularle la inversa a esta función de acá, al seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, demuestre que la inversa es esto de aquí. Es bonito porque está la conexión con el logaritmo, ¿no? Y nuevamente ln igual a log. Entonces calcule el arco seno hiperbólico de x. Aquí, bueno, aquí se me olvidó decirles, pero el arco seno, eh, el arco seno hiperbólico es la inversa del seno hiperbólico. ¿Por qué existen tales inversas? Estaba pensando, bueno, ese es otro problema. Asumamos que tienen inversas por mientras, ¿ya? Entonces, por definición de función inversa, vamos a tener esto, ¿no? Si yo denoto por i a lo que está aquí, a eso de ahí, a lo que, a lo que quiero demostrar, digamos que esto se llama i, la parte del logaritmo con todo eso feo que está dentro. Vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener esto, y eso sucede si solamente si esto cumple la definición de función inversa. O sea, al aplicar seno hiperbólico al i me da el x. ¿Ya? Entonces seno hiperbólico de i tiene que ser x. Pero aquí viene el gran truco, es que el seno hiperbólico de i yo sé cómo es. ¿Se acuerdan de la definición? Si yo pongo una i allá arriba, entonces pongo la i arriba de las exponenciales nomás. Entonces queda así. Y de aquí quizás pueda despejar el i, que el i es lo que busco, ¿se acuerdan? Busco que esto de acá sea igual al logaritmo de toda esa cosa de ahí. Y el logaritmo de toda esa cosa ahí yo le puse i. Entonces quiero encontrar el valor de i. ¿Ya? Y yo sé que ya más de alguno ya se dio cuenta de cómo podría hacerse, cómo despejar el i de acá. Entonces aquí voy a trabajar con esta igualdad nomás ahora. Entonces voy a tirar el 2 multiplicando, todas las cosas que sabemos hacer. Voy a multiplicar por exponencial de i a ambos lados y voy a obtener esta ecuación de acá. Que yo creo que ya vieron el desarrollo, pero se ve que esto de aquí es una ecuación cuadrática que está escrita de una forma muy, muy implícita, ¿cierto? Se ve como la forma de la ecuación cuadrática, o sea, de eso de ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Y cuál sería como quién sería a, por ejemplo? Eh, ¿Quién sería la incógnita? Eso es otra cosa. Claudio, e a la x al cuadrado es equivalente a e a la 2x. Exactamente. Entonces ahí se ve, ¿o no? Sí, se ve. Ahí se ve porque, por lo que dice el Esteban, esto yo lo puedo escribir así, como e elevado a i al cuadrado
menos 2x elevado a e elevado a i menos 1. Entonces aquí lo que ustedes pueden hacer, para el que no lo vea aún muy bien, es que pueden tomar una variable u y ponerle a eso e a la i. Entonces toda esa ecuación se va a traducir en lo siguiente: u al cuadrado menos 2x por u menos 1 igual a 0. Y ahí sí que se ve bien la ecuación cuadrática, con incógnita u, ¿cierto? Aquí el 2x, el menos 2x sería como el b. Entonces, aplico la fórmula, esto de aquí es u mientras. Entonces, menos b, 2x, más menos b al cuadrado, 4x cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es 1, por c, que es menos 1, entonces queda así, partido en 2. Y eso es igual a u. Pero volviendo al cambio de variable, es igual a e a la i. De aquí ya estamos casi para despejar la i, ¿cierto? Que era nuestro objetivo. Entonces aquí puedo, no sé si lo ven, pero aquí yo puedo sacar el 2 de ahí y puedo sacar el 2 de acá, ¿cierto? De la raíz. En realidad puedo sacar el 4 y ese 4 se transforma en 2. Entonces les queda así. Que es justamente lo que está dentro del argumento del logaritmo. Y aquí esta parte es sencilla porque para despejar la i voy a aplicar función inversa a la exponencial a ambos lados. Aplico logaritmo a ambos lados. Entonces, ahí aplico, voy a escribirlo con la ln mientras, logaritmo ahí, y aplico logaritmo aquí. Chao, ¿cierto? Nos queda ahí solita, y al otro lado nos queda el logaritmo de x más x cuadrado más 1. Y ahí estamos, ¿no? Porque yo la i la había puesto como arcoseno de x, ¿se acuerdan? Acá. Entonces puedo volver y nos queda lo que queríamos demostrar. Y esa es la inversa del seno hiperbólico. Es un logaritmo. Tiene sentido que nos haya salido un logaritmo, ¿cierto? Porque por cómo se define el seno hiperbólico. Fíjense que el seno hiperbólico son puras exponenciales. Entonces, la inversa del seno hiperbólico puede que sea algo muy parecido a la inversa de la exponencial, porque son básicamente lo mismo. Bueno, ¿cómo se hace el otro? Exactamente igual, solamente que aquí, en vez de poner un menos, yo pongo un más, porque voy a estar trabajando con el arco coseno de x. Y no lo vamos a ver porque es similar al que hicimos ahora. Claudio, ¿Sí? ¿podría intentar hacerlo con el teorema de la derivada inversa para usarlo? Buena forma de verlo. Puede ser, ¿cierto? Sería el arco seno hiperbólico de x, sería 1 partido en la derivada, ¿cierto? Claro, puede que funcione, ¿cierto? Pero tengo una duda, sí. Porque la fórmula del teorema de la función inversa era f a la menos 1' de i igual a 1 partido en la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de i, ¿cierto? Quizás vaya a tener problemas en esta parte de acá. O quizás no. Inténtalo, Esteban. Siempre está... Lo estaba viendo y me da problemas en la parte izquierda, porque aún así no tengo definida bien la derivada del coseno. Sí. Pero aquí la derivada del seno hiperbólico la podéis calcular fácil, ¿no?
Sí, pues la calculo separando en suma y la derivada de la suma. O sea, la suma de la derivada. Claro. Y regla la cadena aquí en E a la menos X. Y el problema que tenía es que, como te digo, me da la. No puedo despejar la inversa encima, sino que me da la derivada y lo puedo describir en forma general como la familia, así medio, como la familia de las cosas, cuando tienen más una constante, pero no como este método que me da el dígito exacto. Bueno, esta forma de calcular la inversa es como la más clásica porque la he visto prácticamente en todos lados. Me salió en una prueba también. Y, y me acuerdo que también había que demostrar que esta cosa era biyectiva. Ese era otro ejercicio. Pero, o sea, demostrar que el arco seno era biyectivo o demostrar que en primer caso la función seno era biyectiva. Exactamente. Era esto de aquí. Y basta con demostrar que es inyectiva, ¿se acuerdan? Un teorema que vieron hace tiempo, no creo que se acuerden. Pero basta que sea inyectiva, para que sea como algo así, continua, y que en el infinito se vaya al infinito. Ya, pero eso no lo vamos a ver porque no va mucho al caso. Y eso, ya estamos en la hora ya porque terminamos siempre a las 5:15. Ya, entonces, bueno, no creo ya que les pueda meter más ejercicios porque ya quizás se los traiga la próxima porque estaba acá igual. Pero ya la próxima semana vamos a empezar a integrar ya porque ya empezamos a ver métodos de integración, pero la cuestión de la vaca ya, entonces hay que empezar a soltar la mano, así como una vez empezamos a derivar, ¿se acuerdan? Empezamos a ocupar regla de la cadena, todas las cuestiones, regla del producto. Ahora vamos a aprender a integrar, porque lo que sabemos de integración es muy, muy, pero muy poco.